Guatevisión presenta. Bueno amigos, hoy en nuestro programa vamos a tratar de entender y sobre todo de ser muy claros en explicar qué es o cómo se detecta si una persona tiene déficit de atención siendo ya joven o adulto. Esto del déficit de atención generalmente lo relacionamos a niños y le ponemos atención a los niños y por supuesto que ojalá y reciban el seguimiento, el acompañamiento, el refuerzo necesario. Pero hay muchos adultos y jóvenes que no fueron diagnosticados o que no conocen que también tienen esta condición y esto les imposibilita mucho su desempeño en muchas áreas. Por eso lo vamos a hablar esta noche. Me da mucho gusto presentarles a quienes me acompañan hoy. Es la licenciada Monsi Valladares. Ella es psicóloga y jefe de servicios del Centro de Investigaciones Educativas de la Universidad del Valle de Guatemala y está a cargo del programa de orientación vocacional. Monsi, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, mucho gusto. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña, amigos, la licenciada Maricruz Álvarez. Ella es licenciada en bioquímica y es decana del Colegio Universitario y Asuntos Estudiantiles de la Universidad del Valle de Guatemala también. Bienvenida, Maricruz, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias, Tuti. Un placer tenerte aquí con nosotros. Igual. Y también nos acompaña el doctor Roberto Martínez. Él es médico psiquiatra y también con una educación médica continua para déficit de atención e hiperactividad en adultos y jóvenes en Harvard. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Gusto saludarte, Tuti. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Bueno, la pregunta es, ¿siempre alguien que tiene este cuadro de déficit de atención, siendo joven o adulto, es porque no fue tratado de niño o se desencadenó después? Voy a empezar con usted, doctor. Bueno, si hablamos acerca de los criterios, primero el nombre creo que es relevante, porque muchas veces le llamamos déficit de atención solamente, o algunas personas piensan que algunas personas tienen déficit de atención y otros déficit o hiperactividad. Okay. Pero en realidad el nombre completo, el nombre oficial es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Juntos. Juntos. Y puede tener predominancia de inatención, puede tener predominancia de hiperactividad o impulsividad o una combinación. En cuanto al inicio, el Manual de Diagnóstico y Estadística de Estados Unidos, DSM-5 ahora, que es la revisión más reciente de hace 2 años que se publicó, ha actualizado un poco los criterios de inicio de síntomas, porque antes era muy rígido en el sentido que toda la sintomatología debía de comenzar desde muy pequeños, desde los 7 años. ¿Verdad? De manera que si la sintomatología no se manifestaba tan pronto como a esa edad, entonces no podíamos hablar del diagnóstico. Ahora se aumentó un poquito más hasta 12 años. Sin embargo, lo que sucede, lo que hemos visto en la clínica y lo que está también descrito en los papeles es que muchas veces cuando hay usualmente muchas personas con déficit de atención y hiperactividad tienen un IQ más alto que el promedio. Son muy inteligentes. Son muy inteligentes. Ajá. Entonces eso les ayuda a compensar por las deficiencias que puedan tener. Entonces muchas veces el desempeño a lo largo de su vida estudiantil es perfectamente normal, muchas veces incluso sobresaliente, ¿verdad? Algo importante es que, y entonces hasta después es que vienen la sintomatología, cuando ya las demandas de la vida se vuelven mucho más fuertes. Que no solamente es el estudio, digamos. No solamente es el estudio, ya. Entonces es que se manifiestan los síntomas. Algo que ayuda mucho para jóvenes que tienen un déficit de atención e hiperactividad, o niños más bien, con déficit de atención e hiperactividad leve o moderado, son colegios muy estructurados. Algunos colegios muy estructurados muchas veces pueden ayudar mucho a crear esa estructura que no se trae neurológicamente determinada, ¿verdad? Yeah. Que hay un compromiso ahí neurológico. Entonces, esa estructura externa ayuda mucho y muchas veces por eso es que son más silenciosos los síntomas. Vamos a ir hablando cómo es que una vez llegan a la universidad se podrían o se pueden detectar a tiempo a estos chicos para darles esa buena orientación y ese buen acompañamiento. Pero antes le quiero dar la bienvenida a nuestro programa a Lupita Bolio. Ella es Master certificada, Coach certificado, mejor dicho, otorgada por la International Coach Federation. Y ella trabaja mucho también con este tipo de temas y este tipo de personas. Así que Lupita, bienvenida a Guatemala a través de Un Show con Tuti, por supuesto. Es un gusto saludarte. Y te dejo 2 preguntas para que me las desarrolles brevemente, por favor. ¿Cómo se puede diagnosticar el déficit de atención e hiperactividad en jóvenes y adultos? Y también, ¿qué puede hacer una persona que tiene estas características, que tiene esta condición para poder superar su problema y entonces poder llevar esta vida estable que todos esperamos? Bienvenida.
Muy buenas, Tuti. Muchísimas gracias por tenerme en esta noche en tu programa y estaré encantada de responder a la pregunta que me has hecho. Cuando un joven no ha sido diagnosticado de niño y siente que tiene síntomas que transmiten una posible, un trastorno como el síndrome del TDA, Attention Deficit Disorder en inglés, y en español trastorno de la deficiencia de la atención, lo mejor es que busque un diagnóstico facultativo de alguien que sea un neuropsicólogo, un psicólogo clínico, un psiquiatra. Y una vez que está el diagnóstico hecho, de que entre en un proceso de que se llama de mantenimiento multimodal. No es o que solo entre un médico con, digamos, si se necesita farmacología, no siempre hay que tomar medicina, o que entre, dependiendo de la historia de la persona, con una psicología conductual, o puede ser que simplemente también entre un médico y un coach para el trastorno de la deficiencia de la atención, se logre hacer un manejo constante. Muchísimas gracias, Lupita. Bueno, algunos consejos prácticos también que nos daba para poder dar esa estructura que usted mencionaba anteriormente, doctor. A la hora de que los chicos llegan a la universidad, Monsi, tú que estás ahí directamente con ellos viendo la vocación, ¿cómo detectas, cómo ves? Hay mucho problema en estos chicos. ¿Es muy común encontrar jóvenes con déficit de atención y hiperactividad? Sí, sí es común. Realmente se ha visto que se ha incrementado. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es lo que decía el doctor, ¿verdad? De no etiquetar, porque ahora vienen las etiquetas, ¿verdad? De que entonces todos tienen un trastorno por déficit de atención. Y sí se pueden dar ciertas características del déficit, pero no necesariamente tiene que ser el diagnóstico, ¿verdad? Es importante tener un diagnóstico para poder saber qué estrategias seguir, ¿verdad? Eso claro, no para condenar a la persona, sino para saber hacia dónde enfocar los esfuerzos. Y pasa algo curioso también, decía el doctor que ya se dice que a partir de los 12 años, imagino que tiene que ver con cambios de la adolescencia y etcétera, muchos a lo mejor fueron estos chicos brillantes en el colegio que ni siquiera tenían que poner atención porque ya sabían la respuesta. No, yo conozco a muchas personas que dicen, yo no tenía que estudiar, yo medio ponía atención, hacía otra cosa, me preguntaban porque no estaba poniendo atención precisamente y respondía de la forma correcta. Son personas que suelen ser brillantes y entonces llegan a la universidad donde muchas veces también combinan sus actividades con trabajo y creo que es aquí donde viene el problema. ¿Cómo se refleja a través del estudio o siguen siendo estas personas brillantes? No, Tuti, la verdad es que, bueno, hay una situación. Nosotros dentro de la universidad en donde trabajamos, que recibimos al estudiante que viene de primer ingreso, la verdad es que enfrentar ese cambio de transición del colegio a la universidad, y aún más si estos jóvenes vienen etiquetados, como mencionaba Monsi, de padecer un trastorno de déficit de atención, que suele suceder en los colegios porque muchas veces es más fácil trabajar con un niño tranquilo, que no te molesta, que no hace mayores, digamos, disturbios en clase. Perdón, o sea, hay niños hay sobre etiqueta de niños, digamos. Considero que sí. No sé qué piensen el doctor y Monsi, pero yo considero que sí hay una sobreetiqueta. Ahí estamos de acuerdo todos. Porque es cierto, hay niños inquietos que se levantan, jóvenes que no pueden tal vez permanecer mucho tiempo sentados, que están definitivamente, que son como más activos. Y pues lógicamente para un profesor, y lo de la vocación creo que Monsi tiene mucha razón, en que el profesor debe tener esa vocación, esa paciencia, comprender que el aprendizaje es individual, o sea, tratar de poner dentro de una misma canasta o utilizar el mismo modelo para todos los alumnos, eso pues no es recomendable porque cada quien aprende de formas diferentes. Y para la universidad es un reto realmente porque, digamos, a lo largo de mi trayectoria como docente, además de estar en la decanatura, yo he notado cómo ha venido el cambio de los estudiantes de hace unos 5 o 6 años. Por ejemplo, mis alumnos tenían un perfil distinto al que tienen hoy. ¿En qué sentido? En el sentido de hábitos de estudio, en el sentido de que el día de hoy los jóvenes están bombardeados por miles de estímulos, más que nosotros en la época que teníamos su edad. El ritmo de aprendizaje. Claro, es mucho más rápido. Claro. Ellos también pueden aprender mucho a través de videos. Entonces creo que aunado esto a una situación de déficit, de etiquetamiento, de que al estudiante le cuesta aprender, al profesor también hay que educarlo de alguna forma para poder tratar esta situación.
En el colegio, como mencionaba Monsi, y en la universidad, nosotros también tenemos que prepararnos para recibir a este tipo de estudiantes, a este tipo de alumnos. Claro, cuando es niño o niña, seguramente es más fácil, bueno, más fácil, lo digo entre comillas, ¿no? Pero detectar esas señales, doctor, esos signos de que podría tener este tipo de trastorno. Cuando se es joven, ¿a qué se le debería poner atención? ¿Cuáles son esas cosas que a lo mejor la gente que nos está viendo podría decir, así soy yo, así soy yo, eso me pasa a mí? ¿Qué podría hacer? Para contestar tu pregunta, Tuti, es importante entender la sintomatología de inatención, de hiperactividad e impulsividad, pero sobre todo la disfuncionalidad que esto causa. Ajá. Cuando hemos tenido la oportunidad de compartir este tema con cualquier audiencia, y pregunto yo, ¿quién ha perdido sus llaves constantemente? ¿Quién se distrae en alguna conversación? ¿Quién ha tenido problemas de manejo de finanzas, por ejemplo? O cambios impulsivos de profesión, cambios impulsivos de... Pues muchas personas pueden tener este tipo de sintomatología, pero son eventos aislados, son situaciones que se dan de vez en cuando. O sea, a todos nos pasa. A todos le puede pasar. Sí. Todo el mundo levanta la mano, ¿verdad? Ajá, pero cuando claro. yo comienzo a preguntar, digo, ¿quién ha tenido consecuencias importantes en su trabajo, en sus estudios, en sus relaciones interpersonales a partir de esta sintomatología? Ya 2 o 3 levantan la mano solamente. De manera que para hacer el diagnóstico es importante enfocarse en cómo está el desempeño académico, cómo está el desempeño laboral, no necesariamente en cuanto a la capacidad, porque como hemos hablado muchas veces hay más capacidad que el promedio, claro, hay más inteligencia que el promedio, sino más bien, regresando un poquito a lo que hablaban hace un momento, se mantiene la capacidad aumentada, la inteligencia en sí se mantiene, pero por ejemplo una persona probablemente si hubiera hecho la tarea que hay que entregar en la universidad, hubiera sido la mejor tarea de toda la clase, pero se le olvidó hacer la tarea. Ya. No le dio tiempo porque se recordó ya a última hora, entonces la hizo rapidísimo, entonces la hizo mal, con mala calidad, pero si lo hubiera hecho con tiempo, hubiera sido la mejor de la clase probablemente. Es decir, esa estructura que se trae del colegio en general y que en la universidad a veces se amplían esos límites, ¿cierto? No está el maestro, está fulanito, no, tráigame su agenda, eso ya no existe. Así es. Eso es lo que pone en evidencia este tipo de conductas en muchos casos de las personas que padecen de déficit de atención e hiperactividad en jóvenes y adultos. Es el tema que hoy estamos desarrollando, amigos. Vamos a hacer la primera pausa comercial en este momento. Volveremos con más, estaremos hablando más de cómo detectarlo, de qué se debe hacer, de cuál es el tratamiento adecuado y muchas cosas más. Le pido que se quede con nosotros. Ya volvemos. Bueno, no existe un método específicamente para diagnosticarlo. Más que nada se hace a través de escalas conductuales y tenemos herramientas como diagnósticas como el DSM-5, que digamos es una herramienta que se utiliza a nivel mundial para clasificar los trastornos mentales. Es la más utilizada, pero cada profesional tiene su técnica y su método para poder diagnosticarlo, aunque generalmente el diagnóstico es a edad temprana.